Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Silva, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Me interesa que hoy día nos abordemos al tema y a la conjetura y a la comparación de esta reforma tributaria con el Transantiago, que son en ámbitos totalmente distintos, pero me interesa que podamos analizar bien. Entonces, los conceptos que vamos a hablar respecto de la reforma tributaria, primero pasan por reconocer la necesidad de una reforma tributaria que efectivamente mejore la educación y que efectivamente avance a otorgarle a la sociedad mayores grados de igualdad y además, si fuera posible, que no solo eso se hace con herramientas tributarias, hay otras herramientas que podrían ser mejor, mejorar los grados de integración. No es una charla en contra de la reforma tributaria, sino que más bien nosotros estamos con la tesis de que la reforma tributaria no es simple, y es mejor que fuera simple, que no saben lo que están haciendo y que el Estado, las organizaciones y todo el equipo que está es incapaz de gastar esos recursos de una manera eficiente. Entonces, al final del día, estamos implementando un conocimiento teórico, un conocimiento no práctico, que va a tener consecuencias al final del día y que lamentablemente en Chile se mide poco. Las autoridades se quedan con las leyes, hay poca inquietud decir ¿sabes qué más? Hicimos una reforma, por ejemplo, como tenemos otra charla respecto del IVA, y fue mala. Y consiguió mayor desigualdad y fue absurda y fue injusta porque resulta que ¿cómo se llama? La gente tiene que pagar 10 años de ahorro, el pie de la casa en IVA el día cero y además endeudarse y pagar el doble. Ese tipo de cosas queremos discutirla en el marco del concepto de lo que es una reforma tributaria como la que se está planteando. Nosotros estamos con la idea de que no saben lo que hacen. Hace 5 años la presidenta de la República, cuando salió el Transantiago, pidió que la noblece disculpas públicas. ¿Y qué dijo? Los técnicos me engañaron. Los técnicos me dijeron que esto era posible y no era posible. La noblece. Pero hoy día vuelve a escuchar a los mismos técnicos proponerle una reforma que está reclamando todo el país. No por no querer reforma, porque ese punto ya está ganado. Chile necesita una reforma tributaria. ¿Es esta la mejor reforma? Y si le pasamos esa cantidad de plata, ¿va a saber gastarla como debiera gastarse? Vamos avanzando sobre la factibilidad de esto. Esta es una charla de sentido común. Cuando usted hizo el Transantiago, señora presidenta, ¿cuáles son los beneficios hoy del Transantiago? ¿Cuánta plata se gastó? ¿Cuánta plata se gasta todos los años? Es tan distinto el transporte público que tenemos hoy que las micros amarillas, para el valor de la gente, cuando la gente esperaba 2 horas de cola, cuando tiene que hacer no sé cuántos transbordos, una persona que habitualmente puede pasar 5 horas del día arriba de un bus. ¿Es ese un beneficio real? ¿Y cuánto gastamos? ¿Quién nos dice a nosotros, oiga, se gastó tanto y asumo la responsabilidad? Porque no basta con decir, ¿sabe qué más? Disculpe. Disculpe, pero ¿cómo lo arregla? ¿Cómo lo arregla? A lo mejor esta es plata que está para atrás. Hoy día la disculpa va a ser, si es que efectivamente esta es una mala reforma, si chanta, se hace más pobre a la clase media porque tiene que pagar mucho IVA para su vivienda, un IVA increíble, o sea, 20 millones de pesos en una vivienda de 100 millones de pesos, una persona que básicamente esos 20 millones de pesos se demora 10 años en ahorrarlo, resulta que usted los quiere para el bolsillo, ¿para gastarlos en qué? Si eso es una universidad, el pago de una colegiatura completa. Nos sigue la tesis de que hay veces que uno piensa que es más fácil ser presidente, ser ministro, por supuesto, ser diputado, mucho más fácil que ser pyme. Porque usted levanta la mano y dice, quiero 8.000 millones de pesos. ¿Para qué? Nadie sabe. ¿Para la educación? Ok, le compro el punto, ya, va para la educación. ¿Cómo lo va a gastar? ¿En qué los va a gastar? Eso lo vamos a recorrer. Lo vamos a recorrer porque usted está pidiendo la plata. ¿Sabe qué? El pyme tiene que ir a pedir la plata, a veces al banco, a veces a un prestamista, a veces al leasing. Usted le está eliminando además en esta reforma
el food. Y resulta que más encima cuando nosotros nos equivocamos nos basta con salir en las cámaras y decir disculpe. Cuando nosotros nos equivocamos perdemos la casa o nos llaman porque en el fondo muchos pymes, la mayoría están, lo primero que se afecta el pago de las imposiciones no porque sean delincuentes, sino porque no hay plata. Legalmente está conceptualizado por un robo, pero el pyme no tiene la plata. Muchas veces le pregunta al trabajador, ¿sabe? ¿Te puedo pagar el sueldo? El 99% de las veces el trabajador dice, ok, págueme el sueldo. El sistema está mal pensado. Hay mejores sistemas para eso, para resolver ese tipo de cosas. Hay leyes sobre las cuales hoy día, por ejemplo, hay un consenso técnico. Con la ley del IVA no hay un consenso técnico. Cuando Carlos Massad subió la tasa a un 14% y el día después los bancos no prestaban a menos de un 20%, que era más que la máxima legal, muchas veces me tocó que tenían que hacer facturas para poder cobrar el interés, o sea, uno pagándole una factura a un banco, lo subió a un 20% en una economía que no tiene ese nivel de rentabilidad, y resulta que ¿cuántas pymes quebraron? ¿Por qué? Por defender el dólar. ¿A pito de qué? Si Lagos después, 3 años después, lo liberó. ¿Quién es el que se hace responsable? ¿Quién dice, sabe qué más? Esto es falso, ¿sabe qué más? Nos equivocamos. Nos equivocamos e hicimos quebrar muchas pymes en el camino. Ese es el costo que uno paga. Usted como presidenta no lo paga, el ministro no lo paga, el ministro se pasea hoy día diciendo que esta reforma no va a tener efecto en el crecimiento. Es absurdo como cuando Velasco dijo que el IVA no iba a tener efecto en el alza de propiedad y resulta que todas las propiedades valen el doble, no solo por eso. Pero vamos un poco viendo a la gente, que la gente sepa que todo eso lo está pagando, o sea, al final no paga la empresa. El discurso político de decir que paga la empresa es absurdo. Las empresas van a subir los precios, se va a ir a inflación, su sueldo le va a rendir menos y usted al final está pagando más. Y como los pobres gastan mayor proporción de sus ingresos, pagan más. A lo mejor no lo pagan en impuesto a la renta, pero lo van a pagar en el IVA y lo van a pagar por su casa. Entonces, el problema que se ve es que una reforma tributaria puede arriesgar el crecimiento. Si estuviera muy concentrado y no pegándole tan fuerte a la clase media como le pega a esto, como le pega con todos los impuestos anexos, como pega con el diésel para la mayoría los impuestos verdes, como pega con el impuesto al azúcar, como pega con el IVA, podríamos estar con una reforma que llegue a los mismos objetivos y no tenga tantas contraposiciones. Si no obligaran a la empresa, si le dicen 25%, bueno, 25%. ¿Para qué sacan esta ley debajo del tema y dicen nada? Tienen que hacer una retención y resulta que al final del día muchos técnicos dicen que va a ser un 35%. Entonces, si vamos a cuidar el crecimiento, como todos sabemos, el país en la década de los 90 duplicó su crecimiento. Quiere decir que al Estado le entraron el doble de recursos, más encima mejoró la recaudación, mejoró en eso. El crecimiento es una teoría del tema. Si hoy día necesitamos más, podemos hacer una reforma tributaria, pero no esta reforma tributaria, que son los temas mal pensados. Cuando uno dice no saben lo que hacen, la frase es agresiva. Pero quiero que piensen en lo siguiente. La frase pretende remover. No porque el ministro fue a Harvard, tiene un MBA, va a saber lo que hace. Hay veces que los intelectuales, aún los más inteligentes y un problema de la metafísica, se ponen a discutir sobre cosas demasiado elevadas, demasiado poco prácticas. Y eso pasa. De repente hace falta un poquitito más de humildad intelectual en el tema. Kant, que es el filósofo sobre el que más se ha escrito en la historia de la humanidad, Kant decía, hay cosas para las cuales la razón no está preparada, no puede llegar a saber. Hay un montón de filosofías que salen de ahí para adelante. Que usted crea que al final del día no va a afectar el conocimiento, ¿sabe? El crecimiento no lo sabe. No lo sabe usted, no lo sabe su ministro con todos los títulos que tiene y no lo sabe nadie. Y si afecta, lo único que está haciendo es cambiarse un bolsillo para otro y al final empobrecer, como terminan siendo la mayoría de las políticas populistas, como lo vemos en Argentina, como lo vemos en Venezuela. Entonces, al final. Y lo otro que es peligroso
es tratar de perseguir ilusiones. Ilusiones, o sea, es como un pensamiento cartesiano, decir, oye, no sé si estoy soñando o no estoy soñando, si quiero o no quiero. Está bien soñar, pero convencer a todo el país sobre una ilusión, y la ilusión aquí es la posibilidad, y yo discuto la posibilidad de hacer con el conocimiento que hay hoy día una muy buena reforma tributaria. Entonces, ¿qué es lo que haría una persona inteligente, simple, como el trabajador común, con la simpleza del campo? ¿Cómo se podría hacer esto? Esto se podría hacer, decir, ¿sabe qué más? No somos capaces descentralizadamente crear un colegio, los colegios que necesitamos, que no tenemos los profesores adecuados como lo vamos a ver, no por problemas de ellos, porque hay un cambio de siglo, hay mucha información nueva, no somos capaces con estos profesores de generar la reforma. Necesitamos más creatividad, y necesitamos más creatividad. Lo más simple es que usted le pasara la plata a la gente en un voucher para educación, como vamos a ir y pretendemos demostrar. Tratar de no ser idealistas como Berkeley. ¿Por qué una reforma tiene que ser simple? Porque es la mejor manera de medirla. En esta reforma se les pasó la mano con lo complicado, los técnicos van, la lee la gente, nadie sabe al final, tienen que salir a explicar algo atrás y están complejizando un sistema. Si este país dijera, ¿sabe qué más? Todos pagan 25% de impuestos, eso es mucho más simple, mucho más justo, mucho más fácil 25, 28, 30, lo que usted quiera. Una tasa, que no elimine la evasión. Además, la simpleza tiene que ser en la ejecución. Usted sabe que cuando usted va a entregar una donación a una fundación del cáncer, a otra, toda la infraestructura que significa, yo no estoy hablando del Estado, en sociedades, en ONG o cosas de eso, usted dice, yo quiero ayudar a los niños de Moldavia. Usted pasa 100 pesos y al final con suerte llegan 10, póngale 20, las más eficientes, algunas llegan 5 y algunas llegan 0 pesos para la causa. El problema es que usted está recolectando recursos, poniéndolo en un estado que el Estado al final del día tiene tanta ineficiencia, es como un embudo con muchas goteritas y al final del día la cantidad de agua que se reserva para llegar exactamente a donde uno clínicamente necesita ponerla es demasiado paja. Y eso hay que tomarlo en cuenta y verlo. Necesitamos una reforma más simple. ¿Por qué tenemos la conjetura de que el Estado, como está, es incapaz? Primero, estamos de acuerdo que educación sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Va a ser pública? Entonces, si va a ser pública, ¿cuál es? ¿Es la misma de nuestro abuelo? O sea, ¿vamos a educar para la era de Internet con los mismos procedimientos? Usted sabe que yo estudié ingeniería. Y le digo más. Mi padre estudió con el mismo programa. La generación anterior y anterior y anterior, a nivel de abuelo y bisabuelo, estudiaron con prácticamente el mismo programa francés que se creó en la Universidad de Chile. Los ingenieros de hoy están estudiando con el mismo programa. O sea, usted está estudiando con el mismo programa de antes que existieran los autos, cuando la gente andaba a caballo. Y hoy día que tenemos todas estas nuevas herramientas, ¿con qué se usan? Es un conocimiento teórico que al final del día es un despilfarro de recursos. Usted con la mitad de los ramos podría hacer exactamente lo mismo y cambiar la otra mitad por algo que le sirviera más a la gente de acuerdo a las tecnologías actuales. Entonces, la pregunta, ¿qué educación? No es una pregunta absurda. ¿Lo va a hacer práctico como los ingleses? ¿En el medio como los alemanes? ¿Queremos la educación de Finlandia? ¿Tenemos los profesores para hacer eso? Entonces, ¿estamos vendiendo una ilusión? ¿Esto es Berkeley? ¿Idealismo total? ¿O qué es lo que es al final del día? Entonces, si usted nos pide, nos dice, ¿sabe qué más vamos a hacer? Vamos a privilegiar la educación pública. Entonces, cualquier persona racional, cualquier persona que tenga algún tipo de componente empírico, científico, le va a decir, ¿cómo me pide que le crea si el Estado rara vez ha generado un colegio que pueda competir con los otros colegios del conocimiento? Si usted me dice, vamos a traer el mejor conocimiento del mundo, vamos a gastarnos plata en traer como se hizo cuando Chile era más humilde, en 1840, 42, y de ahí para adelante cuando se generaron todas las universidades, ¿qué se hizo? Se trajo profesores franceses.
que tiene consecuencias para ambos lados, pero se trajo el conocimiento de otro lado. ¿Y por qué no tenemos la humildad para decir, ¿sabes qué más? No somos los campeones del mundo y resulta que con las lucas el Estado no tiene la madurez hoy para hacerlo y no tiene la capacidad de gastar esa cantidad de recursos sin despilfarrarlo. Si usted lo hace simple, entréguele un voucher a la gente, que ella elija y póngale los estándares y dedíquese a general, a mover. Usted el problema que tiene es lo siguiente, es que quiere remar, quiere remar. Y el Estado es mucho más de sostener el timón que le da la dirección y la gran dirección que podría poner un estadista, que de remar. Si hay otros que reman mejor. Si los atletas de la Olimpiada reman mejor que el ministro, la fuerza la ponen otros mejores. Y estoy con toda seguridad, la gente que tiene colegios privados puede ayudar de una mejor manera a la solución de este problema. Si usted quiere integrar, que es noble y que uno dice, ¿sabe qué más? Sí, usted tiene que decir, ¿sabes qué más? Este es un bien nacional, es una política de Estado y tiene que decir, ¿sabes qué más? Me aceptan el 15% de alumnos para integrar. Y esto va a ser durante los próximos 25 años y vamos a igualar. Y esa medida es mucho mejor que un impuesto, porque lo podría el colegio descontar, si es que es con o no fines de lucro, descontar del impuesto. La falsedad y la ilusión de que este no es un problema de conocimiento, pues como decía Alfred Frey, este es la transformación del ser, y la transformación del ser usted lo transforma con conocimiento, y el conocimiento está a años luz de lo que tenemos en nuestro sistema educacional. Ahora, el último tema es un ejercicio de humildad. Hay conocimiento teórico y tenemos genios como Einstein y otros, y en filosofía podemos hablar de cientos, desde Platón, Aristóteles, al que quiera. Esa gente es muy inteligente. Pero, ¿qué pasa con la práctica? Porque usted está está administrando el Estado. Y el Estado se administra para entregarle beneficios a la gente. Y yo le creo sus buenas intenciones. Y le creo al ministro Arenas cuando dice, ¿sabe qué más? Nosotros estamos aquí por servicio público. Pero tengamos un pelito más humildad. Cuando Sócrates dice, yo solo sé que nada sé, la gente más inteligente de este mundo, como dije, como Kant y otros que son de los 100 personas a lo mejor más inteligentes que conocemos, desde el punto de vista del legado que han dejado, han sido más humildes. Y tenemos que entender que creer entender un problema no es lo mismo que abajo. Por eso todas estas teorías, como la misma teoría marxista, al final del día la gente las tira, y son profecías autocumplidas, porque resulta que las tira, y después después que tiró Marx su teoría, todos los marxistas veían en la realidad, ¿viste? Esta es una confirmación de que era cierto. Y para abajo, entonces, no, y el diario, sea lo que sea, el diario en el fondo porque miente, o esto también, todo es la confirmación del concepto de la lucha de clases. Cuando Freud tiró su teoría en psicoanálisis, que es otra cosa, al final hay gente que se pasea diciendo que esto es verdad, y muchas de estas cosas o son indemostrables, o como la teoría marxista, quedaron absolutamente demostradas que la mayoría de sus tesis están todas falseadas. Entonces, ¿para qué seguimos gente seria defendiendo cosas que no están? Yo creo que con un poco más de humildad y de ¿cómo se llama? De menos arrogancia intelectual, vamos a entender que si todos ladran, nos estamos metiendo en un camino muy difícil. Si nos esforzamos por hacerlo simple, yo creo que este problema lo soluciona. Y la mejor manera, tal cual su bono marzo, que fue tan celebrado, ¿qué es lo que hizo? Le entregó la plata a la gente para que hiciera lo que era. Ahora no le entregue plata para que haga lo que quiera, entréguele plata para educación, voucher de educación, y gástese los 8.000 millones de pesos en la gente que más lo necesita, no en la gente que puede pagar la educación. Y además, ponga una ley para que integren, ahí soluciona, y eso es coherente con lo que usted está diciendo. No le meta 30 patas contradictorias al tema. Ya hemos hablado del tema de la ley del IVA. Eso es, muchas gracias. Tributaria que efectivamente mejore la educación y que efectivamente avance a otorgarle a la sociedad mayores grados de igualdad,
Y además, si fuera posible, que no solo eso se hace con herramientas tributarias, hay otras herramientas que podrían ser mejor, mejorar los grados de integración. No es una charla en contra de la reforma tributaria, sino que más bien nosotros estamos con la tesis de que la reforma tributaria no es simple, y es mejor que fuera simple, que no saben lo que están haciendo y que... Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Silva, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Me interesa que hoy día nos abordemos al tema y a la conjetura y a la comparación de esta reforma tributaria con el Transantiago, que son en ámbitos totalmente distintos, pero me interesa que podamos analizar bien. Entonces, los conceptos que vamos a hablar respecto de la reforma tributaria, primero pasan por reconocer la necesidad de una reforma. Los técnicos me dijeron que esto era posible y no era posible. La ennoblece. Pero hoy día vuelve a escuchar a los mismos técnicos proponerle una reforma que está reclamando todo el país. No por no querer reforma, porque ese punto ya está ganado. Chile necesita una reforma tributaria. ¿Es esta la mejor reforma? Y si le pasamos esa cantidad de plata, ¿va a saber gastarla como debiera gastarse? Vamos avanzando sobre la factibilidad de esto. Esta es una charla de sentido común. Cuando usted hizo el Transantiago, señora presidenta, ¿cómo se llama? La gente tiene que pagar 10 años de ahorro, el pie de la casa en IVA el día cero y además endeudarse y pagar el doble. Ese tipo de cosas queremos discutirla en el marco del concepto de lo que es una reforma tributaria como la que se está planteando. Nosotros estamos con la idea de que no saben lo que hacen. Hace 5 años la presidenta de la República, cuando salió el Transantiago, pidió que la ennoblece disculpas públicas. ¿Y qué dijo? Los técnicos me engañaron. El Estado, las organizaciones y todo el equipo que está es incapaz de gastar esos recursos de una manera eficiente. Entonces, al final del día, estamos implementando un conocimiento teórico, un conocimiento no práctico, que va a tener consecuencias al final del día y que lamentablemente en Chile se mide poco. Las autoridades se quedan con las leyes, hay poca inquietud decir ¿sabes qué más? Hicimos una reforma, por ejemplo, como tenemos otra charla respecto del IVA, y fue mala. Y consiguió mayor desigualdad y fue absurda y fue injusta porque resulta que